temprano, en la mañana, conocimos del siniestro de un jet Cessna que había partido de La Carlota. Yo desconozco cuál era el destino, aunque hay reportes de prensa muy completos al respecto. En primeras informaciones, extraoficiales, llegó a decirse incluso que siendo esta en una aeronave del Ministerio de Interior y Justicia, llevaría en su cabina a un alto funcionario. Lo dejo hasta ahí. Obviamente no era un hecho corroborable, había que estar muy pendiente de lo que realmente había ocurrido y realmente luego se dijo que 3, piloto, copiloto y el auxiliar de vuelo, oficiales habían perdido la vida cuando impactó esta aeronave en el Cerro de Volcán, apenas habiendo despegado, ¿no?, de la base aérea de La Carlota. Como todos saben, desde la base aérea de La Carlota, cuando despega una aeronave, después que cerró el régimen chavomadurista el uso de la base aérea del aeropuerto de La Carlota para particulares, para privados que tenían sus hangares ahí, que pagaban obviamente por mantener sus aeronaves ahí, solamente despegan u oficiales o funcionarios del gobierno dictatorial o amigotes del gobierno dictatorial o invitados especiales del gobierno dictatorial. Hemos recibido unos audios que por razones de seguridad y de constatación de la veracidad de las mismas, porque a uno le quieren meter mucho gato por liebre en estas cosas, que nos hablan de la consternación que ha causado la pérdida de vida de 3 oficiales que entendemos, entre otras cosas, estaban prestándole servicio al ministro de la dictadura, Diosdado Cabello, en materia de atención especial a invitados. Bien, tenemos que decir que ha mandado un comunicado y lo que podemos observar es que hay un silencio bastante misterioso respecto a la caída de ese avión, donde murieron 3 militares cercanos al número 2 de Maduro, a Diosdado Cabello. Las redes sociales evidentemente están especulando porque esto es raro, pero raro. En un país donde un régimen saca provecho de casi cualquier evento para beneficio propio, en este caso no ha sido así y el Ministerio de Defensa ha mandado un comunicado en el que envía condolencias. Habla de las personas fallecidas: Alejandro Perozo Espinel, José Alejandro Almazán Barragán y Eduardo Rodríguez. Dice que nos enluta y entristece la irreparable pérdida de estos valiosos profesionales militares que en el fiel cumplimiento de su deber ofrendaron sus vidas en actos del servicio por la defensa integral de la nación. Hablan de Dios y que recibir toda nuestra fuerza moral y espiritual. ¿Por qué ha caído este avión? Diosdado Cabello, en la mira. Raro. Suerte de gente que se ocupa de estar llevando y trayendo y movilizando por el país a esos que traen, importan para hacerle cama, soporte, propaganda al régimen. Pero también se nos comunica por allí de la muy temprana, además de la consternación, intención de convertir esto en una trama para involucrar a adversarios, según la cual se habría intentado atentar contra la vida del ministro Diosdado Cabello. Estamos haciendo verificaciones de los informes, los audios, los materiales que nos van llegando. Vamos a ver primero a EBTV y la publicación del post, que como tiene el chulito, ahí lo ves en el guión que te envié. Tú te vas a ir, por favor, María Fernanda, a los videos y todo eso, y yo me voy entonces a leer el texto. Quédate tú con los videos y las fotografías y yo leo ese texto. Hazle clic a los videos y yo leo. Y dale audio a los videos, por favor. Un avión tipo Cessna Citation 550 matrícula YB3561 se precipitó a tierra en horas de la mañana de este miércoles 29 de enero en el sector El Volcán del municipio Baruta del estado Miranda. La aeronave había despegado de la base aérea Francisco de Miranda en La Carlota, según precisó el periodista Federico Black. Funcionarios de protección civil llegaron al lugar del siniestro para controlar el incendio forestal, según reportes. Aquí se hablaba de 2 personas fueron encontradas sin vida, luego entendemos que 3 personas perdieron la vida. Ahí está la publicación de Federico Black. Se trata de un avión Cessna Citation 550 con matrícula YB 3561. Puedes agrandar la imagen para ver la fotografía de la aeronave
que se siniestró, donde perdieron la vida 3 oficiales de la institución militar venezolana. Luego hemos encontrado un reporte de un periodista venezolano, Román Camacho, que siempre llega al sitio de eventos importantes en materia de sucesos y reportaba lo siguiente. Adelante, por favor, Román. Cuando son las 9:40 de este miércoles 29 de enero me encuentro en la calle 13 de la organización La Bollera, específicamente en el sector El Volcán, en el municipio de Latillo. En horas de la mañana una aeronave se precipitó a tierra en esta montaña y al sitio acudieron funcionarios del 6CPC, bomberos del Distrito Capital, funcionarios de Protección Civil de Latillo, de Baruta y también autoridades del eje del área metropolitana de Caracas. La información que se pudo obtener hasta el momento es que esta aeronave pertenecía al Ministerio de Interior, Justicia y Paz y estaba con 3 tripulantes. Los 3 tripulantes lamentablemente fallecieron en este siniestro. Las víctimas fueron identificadas como el capitán teniente coronel Jenner Peroso, el copiloto el primer teniente José Almazán y el jefe de máquina sargento mayor de segunda Eduardo Rodríguez. La aeronave era una C-550, siglas YB3561. En el lugar ya están las comisiones realizando las inspecciones técnicas y realizando el levantamiento de los cuerpos. Cualquier información sobre el desenvolvimiento de estas averiguaciones y sobre las operaciones que se están realizando en este lugar se las daré a conocer a través de mis redes sociales. Con Camacho en pantalla, seguramente lo que se diga lo vamos a conocer, lo va a reportar. Ustedes saben, hizo una muy rigurosa cobertura. Sucedió lo que sucedió, lamentablemente murieron los efectivos militares Peroso, Almazán y Rodríguez, los tripulantes de la aeronave. Bien, y les he dicho lo que se venía comentando durante todo el día, y les he comentado que estamos tratando de verificar algunos documentos, algunos de ellos auditivos, sobre lo que estaría pasando puertas adentro del Ministerio de Interior y Justicia, lo que estaría causando por reacción incluso anímica la muerte de estos 3 efectivos de la Fuerza Armada venezolana. El tema de una trama de atentado contra Diosdado Cabello, que no hemos podido verificar, que se nos informa, pero que estamos nosotros tratando de corroborar si es así, no es así, o qué tanto es así, nos debe poner a nosotros sobre alerta. Porque cualquier cosa para tirar crimen, delito, horadar la integridad de la inmensa mayoría de los venezolanos representados en la causa democrática, ustedes saben que no haya en el régimen ningún tipo de límite. Dicho esto, ustedes saben que hay una cuenta que se llama Arrecho, así se llama la cuenta. Yo la he expuesto en varias oportunidades. Y cuando esto sucedió, yo dije, vamos a ver qué reporta. Un dato especial es que no se refieren a esta aeronave como la de uso regular por parte de algún funcionario en específico. Si hubiese sido así, en la cuenta hubieran dicho, esta aeronave es regularmente utilizada o por Delcy Rodríguez o por Diosdado Cabello, X, Y, Z. Se limitan a decir lo siguiente. Desde por lo menos marzo de 2023, presentaba actividad esta aeronave desde la base aérea militar Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, el jet YB3561 que se precipitó a tierra en Caracas. Fíjense, aquí hay un dato importante, YB3231. En mayo de 2024 cambió de registro al actual. Le lleva al pormenor el dato y fíjense que aquí replica la publicación de la misma cuenta Arrecho, YB3231, saliendo de Barquisimeto en dirección este, ha estado activo hoy desde la base aérea militar Generalísimo Francisco de Miranda. Esto era marzo de 2023, tiempo desde el cual esta cuenta llevaba registro de los desplazamientos de la aeronave. Hasta ahí pues, y todos muy pendientes, Bueno, no va a más, pero sí me gustaría decir un poco las teorías que se están barajando ahora mismo por redes sociales. Una es la que ha dicho atentado contra Diosdado Cabello. ¿Atentado por parte de quién? Por parte de los Estados Unidos, por parte de la comunidad internacional, por parte de los opositores o por parte de Nicolás Maduro. Otra teoría al respecto tiene que ver con un atentado de falsa bandera, es decir, colocarse ahora mismo Venezuela en posición de victimismo con este atentado y dirigiéndolo hacia el número 2 de Nicolás Maduro, hacia Diosdado Cabello. Lo que lo situaría en una posición frente a los venezolanos de mirad cómo se las gastan, que han querido derribar mi avión y se han cargado la vida de 3 compañeros. Otra teoría, los 3 militares eran militares
fieles al régimen de Nicolás Maduro, eran fieles a Diosdado Cabello. Había una intención de acabar con sus vidas. ¿Por parte de quién? Pues estas son las tres teorías principales que se barajan. Por supuesto está la del simple y fortuito accidente, algo que ha llamado bastante la atención porque resulta bastante raro. Bueno, en esta imagen de la izquierda os he puesto varias imágenes de ese accidente y bueno, ya digo que de repente solo tenemos ese comunicado, en este caso por el desgobierno de Nicolás Maduro. No tenemos nada más. El misterio está presente y vamos a ver un poco qué es lo que pasa, pero yo no descartaría absolutamente nada de lo que ahora mismo se está proponiendo por redes sociales. No me extrañaría nada y en este sentido a lo mejor conviene no irse a lo obvio y buscar otras alternativas efectivamente a este desgraciado accidente de avión. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.